Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde profundizamos en la fe, la salud mental y el comportamiento humano. Soy Katy Fernández, coach de vida y de relaciones especializada en abuso narcisista. Si deseas aprender más acerca de estos temas, por favor suscríbete y activa la campana para que te avise cuando actualice con nuevos videos. El final de una relación con un narcisista rara vez es limpio. Cuando ellos terminan una relación, lo hacen de una manera cruel, que deja a la persona devastada. Pero tarde o temprano, el narcisista pueda que intente volver a entrar en tu vida y presentarse como una persona transformada. Puede que se vea diferente, que suene diferente y que actúe diferente. Puede parecer que encarna las cualidades por las que has estado orando. Es paciente, atento y te colma de detalles. Sin embargo, el recuerdo de las promesas vacías del pasado aún persiste. ¿Está intentando recuperarte, atraerte de nuevo a la relación o realmente ha cambiado? La omnipresencia de la manipulación en su relación anterior dificulta discernir si sus afirmaciones de haber cambiado son reales o si se trata de otro intento de recuperarte y manipularte. ¿Quieres creer que Dios le ha sanado, que el narcisista ha entrado en razón y ha cambiado? Quizás sí aprendió de la ruptura, piensas. No quieres desacreditar el poder de Dios para cambiar a las personas, pero aún así no estás seguro de si puedes confiar en él o la narcisista. En este video hoy compartiré algunas maneras de comprobar si la persona narcisista ha cambiado de verdad. ¿Cómo se reinventan los narcisistas sin un cambio profundo? En primer lugar, es muy difícil discernir si un narcisista ha cambiado o no. Esto se debe a que los narcisistas son maestros de la actuación y pueden fingir cambios con gran habilidad. El arrepentimiento y las disculpas pueden estar presentes tanto al intentar recuperar a una víctima como cuando hay un cambio genuino. La apariencia de ser una persona nueva también puede darse en ambos casos. Además, la tristeza, el dolor y las lágrimas también pueden estar presentes en ambos casos. En otras palabras, lo que conocemos como hoovering es intentar recuperar a una víctima, reconquistarla, y para eso necesitan demostrar un cambio genuino. Pero, ¿cómo sabemos si han cambiado en realidad? ¿Cómo logran los narcisistas fingir cambios tan bien? Los narcisistas pueden reinventarse de la noche a la mañana porque carecen de un sentido de identidad propio. Esta falta de seguridad en sí mismos les permite adaptarse a su entorno, como camaleones. Sus cambios pueden ser tan radicales que resultan desconcertantes. Son capaces de imitar a la gente con una facilidad asombrosa. Pueden abandonar una antigua personalidad y adoptar una nueva en un abrir y cerrar de ojos. Los narcisistas son extremadamente volubles y tienen personalidades inestables. Además de la falta de un sentido de identidad propio, los narcisistas pueden disociarse con gran eficacia. Esto les permite existir con todo tipo de contradicciones internas. Pueden disociarse de su antiguo yo. Ese yo que experimentó rechazo o abandono, o ese yo que cometió pecados graves como adulterio o abuso. En lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, descartan esa versión de ellos mismos, hacen de cuenta que esa persona nunca existió, que eso nunca pasó, que esa versión de ellos nunca existió y se reinventan en una persona diferente. De esta manera se distancian lo más que pueden de su pecado y de esa vergüenza, evitando el profundo trabajo interior que necesitan. La combinación de estas características significa que nunca se sabe qué esperar de ellos. La capacidad del narcisista para reinventarse y convencerse de su propia transformación es su estrategia para convencerte de que han cambiado. El problema es que siguen siendo la misma persona. Todavía no han asumido responsabilidades por su pecado ni por las faltas que cometieron. Esto no es un cambio, sino una forma patológica de negación. Reinventarse como una forma de recuperarte. Cuando llega una crisis, como una ruptura o un abandono, el narcisista puede reinventarse con una nueva personalidad para reconquistarte. Puede incorporar a esta nueva personalidad todos los deseos que le expresaste y que quisiste que cumpliera en el pasado. Como el narcisista cree en su nueva personalidad, parece muy real. Se ve a sí mismo como una persona cambiada y arrepentida, completamente diferente a como era antes. Lo inquietante es que el narcisista puede mantener esta fachada de cambio, con demostraciones de afecto excesivas y un comportamiento ejemplar durante meses, incluso años,
sin haber realizado un trabajo interno profundo. Puede mantener esta farsa hasta lograr su objetivo de recuperarte, de sentirte seguro de nuevo. Dicho esto, mantener la farsa requiere mucho esfuerzo. Todas esas demostraciones de afecto excesivas no son sostenibles. Estas tácticas requieren mostrar amor, respeto, cariño y atención, lo cual representa un esfuerzo monumental para un narcisista, ya que va en contra de su naturaleza cruel. Una persona profundamente narcisista puede llegar a albergar ira y resentimiento, sintiendo que la obligaste a gastar una cantidad excesiva de energía y tiempo intentando reconquistarte en lugar de dedicarla a actividades más valiosas. Al creer esto, podría castigarte una vez que se reconcilien. Por lo tanto, es crucial no regresar precipitadamente a una relación tóxica hasta haber examinado a fondo las consecuencias de esta persona. Analizar las consecuencias de un narcisista puede requerir un esfuerzo adicional y un discernimiento más agudo, pero con ayuda de Dios todo es posible. ¿Por qué el cambio real no es común? No existe una cura conocida para el trastorno de personalidad narcisista, y si bien los narcisistas pueden aprender a manejar su condición, este tipo de cambio es estadísticamente casi imposible. Comparto esto no para desanimarte, sino porque debemos ser realistas sobre la gravedad y la profundidad del problema que enfrentas. Este no es un problema que se solucione rápidamente. Requiere un cambio auténtico y sostenible a largo plazo. En Mateo 19:24, Jesús comentó lo difícil que es para un rico entrar en el reino de Dios, tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja. Con este comentario, Jesús enfatiza la dificultad de abandonar aquello a lo que uno se ha comprometido por costumbre. Es imposible a menos que Dios intervenga de forma sobrenatural. De la misma manera que un rico entra en el reino como un camello que pasa por el ojo de una aguja, un narcisista es como un hipopótamo que pasa por el ojo de una aguja. Necesitan la intervención de Dios. Los narcisistas suelen obtener muchos beneficios de su comportamiento egocéntrico y abusivo. Estos beneficios son como los lujos de la riqueza para el rico. Eliminan los incentivos para el cambio y en el mejor de los casos lo retrasan. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, reconocía esta dinámica. En Juan 5, Jesús le preguntó a un hombre que llevaba 38 años paralítico. Le dijo, ¿quieres sanar? Jesús preguntaba si aquel hombre estaba dispuesto a abandonar la vida en la que se había acomodado como paralítico. Existen ventajas en estar enfermo, en permanecer enfermo, en ser alguien disfuncional, tener mala salud o ser una persona tóxica y no buscar la sanación. Algunas personas descubren que las ventajas que obtienen a través de esa enfermedad, de la toxicidad o de la disfunción, superan las ventajas de cambiar para vivir una vida mejor. Muchos narcisistas caen en esta trampa. Su narcisismo les funciona. Landy Bancroft, experto en el tratamiento de hombres abusivos, ha plasmado sus años de experiencia directa en un libro profundamente revelador titulado ¿Por qué lo hace? Este libro es una lectura imprescindible para comprender la mentalidad que impulsa el abuso. En su trabajo de investigación, Bancroft observa que los abusadores son rápidos para disimular su comportamiento, pero lentos para cambiar las creencias tóxicas que los impulsan. Debido a este profundo problema de visión del mundo y a la dificultad de cambiar los hábitos, Bancroft concluye que los abusadores verbales necesitan un mínimo de 2 años para mostrar cambios básicos. Lo que Bancroft descubrió en sus años de experiencia, la Biblia ya nos lo enseña. Romanos 12:2 llama a todo seguidor de Jesús a ser transformado mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente no ocurre instantáneamente. Es un proceso lento y laborioso de someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. El nivel de renovación que necesita un abusador o narcisista, incluso con la gracia y la sanación de Dios, puede estimarse con seguridad en 2 años o más. Un narcisista necesita atravesar capas de creencias y comportamientos para poder cambiar su paradigma. De hecho, el autor de Romanos, Pablo, podía hablar desde su propia experiencia. Antes de ser conocido como el apóstol Pablo, se llamaba Saulo. Era un líder religioso favoroso que perseguía a los cristianos y probablemente tenía rasgos narcisistas antes de su conversión. Necesitó muchos años para que Dios transformara su manera de pensar y cambiara su perspectiva antes incluso de comenzar su ministerio.
Gálatas 1, del 15 al 18 dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, quiso revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté a nadie. No subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Después regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí con él 15 días. Incluso Pablo, quien tuvo un encuentro personal con Jesús y escribió gran parte del Nuevo Testamento, necesitó años para que Dios sanara su corazón y su conducta. No necesitas sentirte presionado a creer que la sanación ocurre de la noche a la mañana. ¿Cómo se ve un cambio genuino? Hemos explorado las maneras y razones por las que los narcisistas fingen cambios, así como el modelo bíblico para una verdadera transformación. Ahora voy a compartir contigo algunas maneras de saber si el cambio de un narcisista es genuino o si solo está fingiendo e intentando recuperarte y volver a la relación. Número 1. Sigue girando todo en torno a ellos. ¿Las buenas acciones del narcisista son solo para su propio beneficio o para el tuyo? Analiza esto bien. Los narcisistas por naturaleza son controladores y egoístas y hacen que todo gire en torno a ellos. Incluso sus intentos de reconquista pueden estar relacionados con ellos. Pueden intentar atraerte con planes emocionantes para el futuro o con la idea de reconectar. A menudo, al intentar reinsertarse en tu vida y reconectar, su necesidad de tenerte de vuelta supera tu necesidad de espacio. No reconocen tu necesidad de espacio para sanar y descubrir quién eres, qué quieres y hacia dónde te guía Dios. O te presionan para que busques la sanación pronta y en sus términos. Cuando un narcisista intenta reconquistarte, no tiene en cuenta tu necesidad de espacio ni tu capacidad de ser tú mismo en tu proceso de sanación. Todo sigue girando en torno a su necesidad de tenerte de vuelta pronto y controlar todo el proceso. Pon a prueba al narcisista. Observa qué sucede cuando le dices que la mejor manera de compensarte y demostrar su arrepentimiento es dándote espacio para crecer, para sanar, para que vuelvas a sentirte en confianza y abstenerte de contactarte, darte regalos o insinuar planes futuros. Si realmente desean que seas feliz y que te vaya bien, aceptarán que tu felicidad no necesariamente los incluya. Necesitan confiar en que Dios les tiene reservado un futuro sin ti. Su reacción ante esta idea es reveladora. Una persona que no es narcisista probablemente también estaría desconsolada si quisiera salvar la relación, pero no te la impondría. En cambio, buscaría otro tipo de apoyo para sí misma, respetando tu necesidad de espacio y tiempo y la suya también. Otra forma de comprobar si un narcisista está intentando recuperarte o si ha cambiado es prestar atención a cómo habla de Dios en este proceso. Comprende que Dios aún tiene mucho trabajo que hacer en ellos. Reconoce que tienes tu propia relación independiente con Dios, separada de la suya, y la capacidad de discernir su sabiduría. ¿O acaso presentan a Dios como la fuerza que impulsa el perdón infinito, la reconciliación rápida y la transformación instantánea? ¿Es Dios una fuente de convicción personal en su vida o simplemente una herramienta conveniente para presionarte a regresar? Prestar atención a estos aspectos puede brindar información valiosa. Número 2. Escucha atentamente sus disculpas. Observa cómo se disculpan. Las disculpas generales y vagas revelan que no lo entienden. No comprenden qué hicieron mal ni el nivel de trauma que te causaron. Pregúntales por qué se arrepienten y qué creen que hicieron mal. Esto será muy revelador. La clave aquí no es decirles qué hicieron mal, sino ver si ellos son capaces de ponerse en tu lugar y si tienen la autoconciencia para reflexionar sobre su propio comportamiento. Las disculpas superficiales revelan que no se han puesto en tu lugar ni han profundizado en sí mismos. Eso es una señal de alerta. Número 3. ¿Qué narrativa están construyendo? ¿Cómo explica el narcisista su comportamiento? ¿Cómo lo presenta? ¿A quién atribuye la causa de su comportamiento? ¿Estaba ciego? ¿O era alguien vacío? ¿O estaba herido? ¿O no sabía lo que hacía? Entre sus disculpas, estas explicaciones pueden sonar como si asumieran la responsabilidad, pero en realidad se están posicionando como víctimas. Una vez más, externalizan la responsabilidad, sugiriendo que algo fuera de su control los llevó a comportarse de forma abusiva. ¿Acaso el narcisista confiesa haber sido el abusador, el perpetrador y el traumatizador?
o alega continuamente haber sido víctima de las acusaciones falsas de alguien más o de sus heridas y cosas que escapaban de su control. Si continúa haciéndose la víctima, se presenta como impotente para eximirse de la responsabilidad de su pecado y escapar de la obligación de cambiar. No lo ha hecho de verdad. Una persona que sufre un cambio real se presenta tal cual es. Llega con las cartas en la mesa, aunque se arriesgue a perderlo todo, porque en verdad quiere un nuevo comienzo, porque quiere un comienzo limpio. Si la persona narcisista continúa negando lo que hizo o justificándose, no lo hace porque no quiere perderte. No te confundas. Lo hace por sí mismo, para continuar protegiéndose y conseguir lo que quiere. Número 4. ¿Comprenden el trauma que causaron? Tienen conciencia del trauma que te causaron. Han internalizado y reconocido verdaderamente el trauma que te causó su comportamiento, el daño que provocaron y tu necesidad de espacio para sanar. Aunque haya muchas lágrimas y remordimiento, eso no significa que hayan adquirido autoconciencia ni empatía. Estas demostraciones suelen ser una respuesta a sus propios sentimientos de fracaso y vergüenza. Lloran por ellos, por lo que quieren, por sus sentimientos, pero no tienen nada que ver con que hayan comprendido tu situación emocional ni que reconozcan el daño que te hicieron. Número 5. Buscan admiración narcisista. Los narcisistas dependen de otras personas para obtener admiración, reconocimiento y otros comentarios positivos que les permitan regular sus emociones. Si fuiste su pareja y fuiste tú quien terminó la relación, es probable que hayan perdido una de sus principales fuentes de admiración. Si es así, están pasando por un momento difícil. Observa cómo lo afrontan. Se arman de valor para acudir a Dios en lugar de buscar admiración en otro lugar. Están dispuestos a colaborar con Dios para enfrentar los problemas que generan esa necesidad de admiración. O están cambiando de estrategia para obtenerla de otras maneras, de otras personas, nuevas relaciones o proyectos. Observa eso cuidadosamente. Número 6. ¿Qué historia cuentan? ¿Qué historia están contando? ¿Se presentan como la víctima o como el agresor? Si se presentan como víctimas ante personas como familiares, amigos, consejeros o terapeutas, enfatizando su depresión y su sensación de estar perdidos sin ti, pero no pueden reconocerse como los abusadores, perpetradores y traumatizadores que han sido, esto es una señal de alerta. No buscan examinar las mentiras, actitudes y creencias que provocan su comportamiento abusivo. En cambio, intentan despertar la simpatía y la compasión de los demás para obtener admiración. Número 7. ¿Se hacen responsables de sus actos? Asumen y se responsabilizan de sus actos. Si es así, ¿ante quién lo hacen? Son capaces de identificar y comprender los efectos del abuso verbal, psicológico y narcisista. Tienen conocimiento o experiencia sobre el narcisismo y el trastorno de personalidad narcisista. La mayoría de personas no comprenden el narcisismo y no todos los consejeros tampoco. Exigir simplemente responsabilidad a personas que no entienden la manipulación que utilizan es inútil. Lo que suele ocurrir es que el narcisista inventa una historia para ganarse la lástima, la compasión y el apoyo de los demás. Con el tiempo, estas personas, supuestamente como confidentes, pueden convertirse en sus secuaces, cumpliendo sus órdenes. Pueden no exigirle al narcisista que se responsabilice de lo que ha hecho y, en cambio, actuar en su nombre, en lugar de ponerlo a prueba, repitiendo sus afirmaciones de transformación. Si estas personas no comprenden a los individuos conflictivos y manipuladores, el narcisista podría utilizarlos y explotarlos para obtener tu atención y aceptación. ¿Qué debes hacer? Los narcisistas se han creído la mentira de que no tienen nada de malo y consideran que su forma de actuar les funciona bastante bien. A menos que se rompa esa mentira, un narcisista no sentirá la necesidad de cambiar ni le pedirá a Dios que lo transforme. Recuerda que la verdadera transformación requiere una renovación mental, un cambio de paradigma que exige tiempo, constancia y esfuerzo. La gracia de Dios para obrar en la vida de un narcisista que desea cambiar no garantiza un cambio inmediato. Si al reflexionar sobre estos puntos que mencioné no observas ningún fruto de un cambio profundo, es probable que el narcisista no haya cambiado. En cambio, puede que esté reinventándose y utilizando su dolor para obtener admiración de los demás. Todo esto revela que no ha interiorizado los errores que ha cometido ni ha asumido su responsabilidad en los problemas.
Si ese es el caso, estas situaciones seguramente se repetirán en el futuro, semanas, meses o incluso años después, mientras persistan esas mentiras. A menos que recibas una guía clara e ineludible de Dios, lo más recomendable es no retomar estas relaciones. Por ejemplo, cuando José en el Nuevo Testamento descubrió que María, la madre de Jesús, estaba embarazada antes de casarse, pensó que le había sido infiel. Así que José decidió en secreto divorciarse de ella. Sin embargo, Dios sabía lo contrario e intervino. Dios envió un ángel que se le apareció a José en sueños, diciéndole que no tuviera miedo de tomar a María por esposa. José le hizo caso. En este caso, José recibió una intervención divina que le indicó que tomara a María como esposa. Si has estado con una persona abusiva o infiel, y esa persona tiene antecedentes de abuso, lo más lógico después de terminar la relación es mantenerte alejado, a menos que recibas una poderosa intervención divina, como la que recibió José, que te indique que regreses o que no te tienes que ir de ahí. Es algo muy fuerte. Ródate de consejeros sabios que te ayuden a discernir y que tengan experiencia tratando con personas manipuladoras. Evita a quienes no comprendan el abuso doméstico o el trastorno narcisista de la personalidad, o que sean narcisistas religiosos o abusadores religiosos, pues podrían influirte para que regreses a esa situación. Busca diversas voces con sabiduría. Solo Dios conoce el corazón humano y sabe si una persona ha cambiado. Probablemente irte de esa relación fue un gran paso para ti. Si no tienes claro si Dios quiere que regreses, confía en la sabiduría de quienes ya han pasado por lo mismo. La Biblia dice que la gente perece por falta de conocimiento. Ten presente que la Biblia no es un manual sobre cómo lidiar con los trastornos de la personalidad ni con quienes los padecen. Nos brinda principios y perspectivas, pero para saber cómo aplicarlos, necesitarás recurrir a otras fuentes de conocimiento. La Biblia nos anima a buscar la verdad, la sabiduría y el entendimiento, y a hacerlo a través de las diversas fuentes que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si quieres comprender cómo realizar una cirugía siendo médico, esa información no se encuentra en la Biblia. No aprenderás a ser cirujano solo leyendo la Biblia. Debes de estudiar medicina y los libros de texto de anatomía humana. Si quieres ser un chef, no aprenderás a hacerlo solo leyendo la Biblia. Tendrás que formarte en una escuela de cocina. Lo mismo se aplica a todas las disciplinas de la vida. Adquiere conocimiento para comprender cómo funcionan estas personalidades y así poder manejarlas. En ausencia de la guía o revelación divina de Dios, recurre al conocimiento que está disponible para ti. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte y a escuchar los temas que he publicado y publicaré acerca de la palabra, la salud mental y el comportamiento humano. Pido que nadie utilice estos videos como arma, sino como herramientas de apoyo y sanación. Si deseas que hable de un tema en especial, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.